Comunicación telefónica, Matías la presenta de este modo. Todo pasa por la radio. A continuación, Interés General por FM Ciudad Pringles. Despertando en la ciudad. Hace minutos nada más hablábamos del Día Internacional de la Mujer, instituido desde hace ya unos 20 años, en forma efectiva el 8 de marzo, y nos pareció oportuno tener este diálogo con alguien que registra en las redes sociales una intensa actividad, diría yo, en favor de los derechos de la mujer. Me estoy refiriendo a la doctora Pamela Tolosa, con la cual estamos en línea. ¿Cómo estás, Pamela? Buen día. Hola, buen día, Ricardo. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Cómo andás vos? ¿Bien? Bien, acá andamos, trabajando en el Día de la Mujer. En el Día de la Mujer trabajando. ¿No haces paro? Sí, en realidad el paro es a partir de las 12. Bien. Y de todas formas creo que el paro es algo simbólico, ¿no? Y a veces, bueno, tal vez ha sido un poco mal interpretado por algunos medios, planteándolo como que en definitiva es una excusa para no trabajar o que debería trabajarse más el Día de la Mujer, pero bueno, viste cómo son estas cosas que a veces se sacan de contexto y se malinterpretan. Sí, así es. Además, en materia de opinólogos, la Argentina tiene alrededor de 45 millones, así que... Sí, eso sí, totalmente. Todos hablamos de todo durante todo el tiempo. Sí, y cada uno tiene derecho a opinar lo que le parezca, lo del paro de la mujer como cualquier otro tema. Pero lo cierto es que el paro del 8 de marzo me parece que más allá de lo que uno opine, muestra, digamos, un hecho simbólico, que es esta cuestión de discutir la igualdad en diferentes planos de una forma en la que en otros momentos históricos no se ha hecho, nunca ha existido. De hecho, el otro día le decía a un grupo de estudiantes que Simone de Beauvoir escribió en 1949 su obra El segundo sexo, 1949, y decía, ahí hablando de la desigualdad y de por qué las mujeres eran oprimidas en muchos sentidos, decía, además de que se da esta casualidad que las mujeres no se registra entre las mujeres un hecho histórico o alguna particularidad que haya generado la reflexión respecto de esa opresión. Pensemos que estaba escribiendo en 1949, vuelvo a repetir. A diferencia como ha pasado con otros grupos, otras clases, por cuestiones de raza o por el caso de la clase proletaria, en el caso de los trabajadores, por decirlo de alguna manera, que en algún momento histórico se genera esa revolución, ese movimiento en el cual se revelan o se plantean los motivos o se cuestiona la opresión y se empieza a luchar por los derechos. Y Simone de Beauvoir decía, esto no existe entre las mujeres porque entre las mujeres no existe esa conciencia de que hay una opresión o que ni siquiera existe esa conciencia de solidaridad hacia otras mujeres. Y ella planteaba, es mucho más frecuente o es natural que una mujer se identifique con, una mujer blanca, por ejemplo, se identifique con la realidad y con los planteos del hombre blanco y no con los problemas de una mujer negra, por decir un ejemplo. Y es verdad que esto ocurre entre las mujeres y de hecho hoy mismo lo vivimos. Si bien creemos que hemos avanzado muchísimo, y es verdad, hemos avanzado muchísimo, todavía hay una cuestión cultural y uno puede leer, hoy por hoy se puede leer en los diarios, los grandes diarios de circulación nacional, donde todavía se escuchan opiniones en contra de estas cosas, en contra del paro, en contra de algunas reivindicaciones, o se plantean que son cuestiones exageradas, y estos planteos muchas veces vienen del lado de las propias mujeres. Falta esto de solidaridad o lo que el movimiento feminista llama sororidad, que es esa empatía, esa cuestión de las mujeres de ponerse en el lugar de otras mujeres y de ver los problemas que a veces algunas por cuestión de clase, por cuestión particular de oportunidades que han tenido, no han sufrido y no han sido perjudicadas o no sufren la desigualdad de la misma forma.
y a veces algunas mujeres todavía plantean o cuestionan estas cosas sin esa posibilidad de ponerse en el lugar de otras mujeres que realmente sufren y que son víctimas y que están oprimidas en muchos sentidos. Hoy particularmente hay una movida nacional que lo encabeza un grupo de economistas feministas, que son quienes administran el blog Econofeministas, ellas comenzaron a cuestionar un grupo de economistas que deben una medida muy simple que le llaman la menstruación, porque tiene que ver con la menstruación. Y es algo que parece muy obvio, pero que no es un tema visible y no es un tema del que se habla. Y lo que ellas planteaban, lo que plantean, y de hecho lo están pidiendo, y están pidiendo a legisladores que lo traten, que lo discutan, y a las autoridades, ciertas medidas como son sacar impuesto a las ganancias a los productos higiénicos que tienen que ver con el cuidado de la mujer durante la menstruación, y distribuir gratuitamente dentro de los programas de políticas públicas que, por ejemplo, distribuyen preservativos, distribuir gratuitamente estos productos. ¿Y por qué es esto? Algunos de estos se ríen, les parece exagerado, les parece un tema desagradable. Lo cierto es que es un tema que afecta a muchas mujeres y, como siempre, estas cuestiones siempre afectan a las personas, a las mujeres en este caso más vulnerables y que están en situación de pobreza. Las chicas que están en situación de pobreza y no pueden acceder a estos productos que además son caros, tienen que faltar al colegio, por ejemplo, cuando están en su semana de menstruación. Y esto afecta su derecho a la educación también. Afecta su posibilidad de trabajar, de salir de su casa, además de lo humillante y lo denigrante que es. Entonces, un tema tan doméstico, que parece tan pequeño, tiene implicancias muy fuertes en algunos sectores sociales, que particularmente afecta a las mujeres. Muchas veces hablamos de la pobreza, de los grupos vulnerables, de todos los problemas que tienen aquellas personas que viven bajo la línea de la pobreza. Bueno, hay que pensar que cuando hablamos de esos problemas y pensamos en las mujeres están peor. Porque cuando hablamos de situación de pobreza, las que se tienen que quedar en la casa a cuidar a sus hermanos mayores o a los abuelos ancianos, siempre son las mujeres, ¿no? A los varones, si hay alguno que va a la escuela en esos sectores, siempre es más probable que vaya el varón que vaya la mujer, por ejemplo. Y este tema de la menstruación también afecta, además de lo humillante y denigrante que puede ser. Entonces, a veces son cuestiones muy domésticas o que parecen muy pequeñas, pero que tienen un gran impacto y de las que recién ahora estamos hablando. Por eso me parece que todavía falta un largo camino por recorrer. Y fíjate que cuando decís domésticas, decís cultura. Totalmente. Entonces, indudablemente, ni tu madre por un lado, ni tu abuela por el otro, seguramente tenían la conciencia de lo que culturalmente habían sido afectadas, desde el punto de vista incluso que todavía sigue ocurriendo, clásico de la parte de la muerte de los padres, ¿no? Quien vamos a suponer típicamente aquí en Pringles una familia de campo que tenga propiedades. Quien conduce ante la falta del padre normalmente es el varón. Sí. Y es el que muchas veces ni siquiera participa de las cosas que pasan, ¿no? Al resto de sus hermanas o sus hermanos menores, a veces, que también suelen tener este grado de victimización. La cuestión pasa indudablemente por una cuestión cultural. Y tan cultural es que si vamos a otras religiones, bueno, sabes muy bien lo que pasa en la religión musulmana, ¿no? Donde la mujer es un absoluto objeto. Hay una frase que el movimiento feminista ahora trata de imponer y divulgar, que es lo doméstico es político. Y está bien. Claro. Y creo que es así, porque, por ejemplo, el problema hoy, el tema que se ha visibilizado y que gracias que se dieron todos los factores para visibilizarse, es el tema de la violencia contra las mujeres. Ese tal vez es el tema que mayor visibilidad tiene. Lo que pasa es que cuando tenemos un problema de violencia y llegamos a esos extremos, mueren, creo que las estadísticas ahora dicen casi 30 mujeres por hora. Pero cuando llegamos a ese problema extremo de esa violencia que se visibiliza,
eso es el resultado de toda una cuestión cultural detrás. Yo siempre me pregunto, ¿qué pasó para llegar hasta acá? Y eso ahí es una cuestión que no tiene que ver ni con clases sociales, ni con nivel cultural, ni con cuestiones de ingresos. Eso afecta a toda la sociedad por igual. Vemos en los diarios que de todo tipo de familias y realidades donde eso pasa. Pero cuando eso pase, cuando llegamos ahí, es porque hubo todo un trasfondo de situaciones que se toleraron o que se vieron como naturales. Por eso muchas veces ahora se habla de la necesidad de hacer denuncias. Estamos lejísimos, el Estado está lejísimo de tener una política pública seria. Es importante que se denuncie, ahora se denuncia, antes no se denunciaba. Pero lo que no se dice muchas veces es que se denuncia y después, posteriormente, se levanta la denuncia. Y vienen, sobre todo cuando hablamos de mujeres pobres, que vienen y piden retirar la denuncia. ¿Por qué? Porque necesitan que ese hombre les lleve ingreso a su casa porque tienen chicos chiquitos, no pueden ir a trabajar. Y el Estado no tiene políticas públicas para que las mujeres puedan dejar a sus hijos en una guardería estatal. Es tremendo eso. Y la mujer muchas veces por sus hijos, para que sus hijos tengan un plato de comida, tolera la violencia. Entonces, no basta con hacer la denuncia, no basta con... Es importante la denuncia, es importante que haya la pulsera y todas las medidas de restricción de acercamiento, que además son muy malas, todavía estamos muy lejos de llegar al óptimo, pero bueno, por lo menos se está hablando, se está avanzando de a poquito en ese sentido. Pero también necesitamos una política pública muy fuerte en las escuelas, en los niños, en explicar lo que es violencia y lo que no es violencia. Hay un montón de violencia, desde la violencia económica, de la persona que ejerce violencia porque es la persona que lleva la plata a la casa. Desde la violencia que tiene que ver con la pérdida de la intimidad, de las personas que toleran que otro les controle todo, desde el teléfono, el correo electrónico, todo. Que la violencia que tiene que ver con la violencia verbal. Entonces, después llegamos al extremo del otro tipo de violencia, pero que tal vez es la más visible. Pero de esto hay que hablar en las escuelas y en las escuelas primarias, porque hay muchos chicos, eso es otro tema del que a veces poco se habla en los medios, hay muchos chicos que conviven en esos ambientes de violencia, entonces es natural que vean esas cosas como algo normal. Y después es difícil cuando se construyen relaciones sobre la base de lo que ven como normal o natural, como también ven como normal que la mujer se quede en la casa o que la mujer sea la que cuida a los chicos, a los hermanos menores o que cuida a los ancianos. Y todo eso es trabajo invisibilizado. Hay un libro muy bueno que es de una sueca, ¿Quién prepara la cena? A Adam Smith es el nombre. Del título del libro, es Marcial, la autora, una economista. Y lo que ella cuestiona es que dice la economía durante siglos, de todos estos siglos, nunca visibilizó el trabajo doméstico de las mujeres. Cuando hasta la costumbre que tenemos que a veces preguntar, que nos preguntaban en la escuela, ¿tu mamá trabaja o es ama de casa? como si fuera una deslegitimación, ¿no? Entonces, en este libro además es muy bueno porque es muy divertido como lo cuenta, por eso el título, ¿Quién prepara la cena? A Adam Smith. Adam Smith, el economista estrella, claro, de los clásicos, decía, claro, Adam Smith se preocupó por la mano invisible. Adam Smith tenía un ejemplo clásico que decía cómo llegaba el bife a la mesa, digamos, todo lo que tuvo que pasar para que el bife llegue a la mesa. Que claro, siempre se olvidó que además para que le llegara ese bife a la mesa estaba su madre, que Adam Smith vivió toda su vida con su madre, que su madre había ido a comprarlo, lo había preparado, lo había hecho en el punto de cocción justo y se lo había puesto enfrente para que él pudiera comer y no se distraiga mientras estudiaba y trabajaba y hacía su vida profesional fuera. Eso él no lo consideró. Esa cadena estuvo invisibilizada siempre por la economía. Recién ahora, de hecho, el Producto Bruto Interno de un país no cuenta el trabajo doméstico. No, el trabajo de cuidar a los ancianos, de cuidar a los enfermos en una familia, de cuidar a los niños, ese es un trabajo que no se cuenta como...
Entonces, muchas veces cuando se habla de los derechos de las mujeres, esto también estamos en un abismo cultural. Hablamos de los derechos de las mujeres y hablamos del trabajo de las mujeres remunerado, el acceso de la mujer al mercado remunerado. Y no hablamos del otro, que es el más importante, porque otro de los grandes problemas que hoy vemos es que las mujeres que accedieron al mercado y tienen un trabajo remunerado y están en igualdad en su profesión o en lo que fuera, para llegar ahí, generalmente en su gran mayoría cargan con todo el trabajo doméstico. El 70% del trabajo doméstico, esto según estadísticas actuales, lo hacen las mujeres. Entonces es una mujer que hace todo su trabajo no pago en la casa y además hace todo el trabajo fuera de la casa. Si te pones a pensar algo muy cotidiano, ¿qué pasa? A las mujeres que trabajan fuera de su casa, todo el mundo, y si tienen hijos, le preguntan, ¿y cómo haces con los chicos? ¿Y dónde los dejas? A los hombres no le preguntan. Y supuestamente son tan responsables, tan responsables uno como otro. Claramente hay una cuestión biológica, hay por supuesto que las mujeres necesariamente siempre vamos a tener un rol diferente en el cuidado de los chicos, al menos en una etapa. Pero hay países, los países desarrollados, esto que te estoy diciendo no es una locura, estos son temas que se han discutido en los países desarrollados y que tienen una legislación acorde para igualar. Por ejemplo, en Canadá, la licencia por maternidad y paternidad es de un año. Y es optativa, se la puede tomar el hombre o la mujer. Hay una licencia mínima de 2 meses o 3 meses, 2 meses creo que se toma necesariamente la mujer, pero después la licencia anual la elige el hombre o la mujer y la eligen de acuerdo a lo que les conviene según el tipo de trabajo que tenga cada uno. La remuneración que tenga cada uno. Y esto es importante porque si bien generalmente la mayoría de las que se toman esta licencia son las mujeres, la persona que contrata a un trabajador no sabe si ese hombre se va a optar por ex ante, no sabe si va a ser el hombre o la mujer el que va a optar por la licencia de un año. Entonces evita la discriminación. Pero bueno, hay mucho por hacer y en eso también Argentina, no puedo dejar de decirte que es un país que tiene llamados de atención de UNICEF desde hace aproximadamente 10 años porque somos uno de los países que tiene licencia por maternidad y paternidad más baja. La licencia por maternidad son 3 meses y por paternidad 2 días. También hay que decir que hay países como Estados Unidos que no tienen, sí. Pero bueno, tenemos llamado de atención de UNICEF, un organismo internacional, y es un tema que no se discute tampoco. Podríamos concluir que el todos y todas no pasó de ser una proclama. No, todavía hay mucho trabajo por hacer. Vos hablabas de políticas. Estuve investigando un poco y en realidad muy pocos países del mundo tienen legislación específica al respecto. Uno de los pioneros es Chile, es uno de los 5 países del mundo en realidad, que tiene un ministerio de la mujer y entidad de género. Sí. Fíjate que cuánto nos falta, ¿no? En el concierto de los países, vamos a decir que tienen o que registran regímenes democráticos en el mundo, son muy pocos los países que han instituido un ministerio específico de la mujer y de identidad de género. Sí, y más allá de un ministerio específico, faltan políticas concretas. Y Chile es un país donde hay mucha desigualdad, muchísima desigualdad, y sobre todo hay mucha desigualdad también hacia las mujeres, pero hay que rescatar que es el primer país latinoamericano donde una mujer llegó a ser presidente. Y llegó a ser presidente con su apellido, y siendo una mujer divorciada, que no es un dato menor. Claro. Sí, Michelle Bachelet es un ícono que está bastante invisibilizado también, porque tiene además el gran logro de haber llegado en un país donde hay mucha desigualdad y siendo divorciada y con su propio apellido, porque nosotros tuvimos una presidente pero en un contexto diferente, ¿no? También es importante, no digo que no, tiene su cuota de simbolismo, pero un contexto muy diferente. Sí, casi hereditario, digamos. Sí, sí. Vos hacías referencia a esta gran mujer que fue Simone de Beauvoir, que dejó, por supuesto, una impronta increíble, ¿no? Decía justamente ella, no se nace mujer, llega uno a serlo. Ningún destino biológico, físico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. La civilización en conjunto es quien elabora este producto intermedio entre el macho
y el castrado al que se califica como femenino. Fíjate la dureza de los términos, ¿no? Sí, bueno, viste, también hoy hay gente que lee a Simone de Beauvoir y la critica, hay que ponerlo en su contexto histórico, y es el fundante del movimiento feminista, y creo que la primera pensadora que publicó sus ideas en este sentido, que dieron pie a empezar a pensar estos temas. Y si te pones a pensar, yo estaba hablando, te decía recién, en 1949 publicó El segundo sexo. No es tanto, no es nada en la historia. En la historia de la humanidad, no, claro. Sí, es mucho, para la efímera existencia del ser humano aquí en la Tierra, pero no es mucho para la vida de los países y mucho menos para su cultura, ¿no? Totalmente. Última pregunta, Pamela. ¿Cómo ha sido tu historia frente a los hombres? ¿Cómo definirías? ¿Tuviste que pelear mucho para ganarte el lugar? ¡Ay, qué pregunta difícil! Y bueno, pero yo tengo que hacer preguntas difíciles. No, te digo, en mi situación personal, yo sinceramente en los últimos años empecé a advertir la desigualdad y a sentir los obstáculos que tenía por ser mujer. La verdad que llegué hasta hace la gran parte de mi carrera, yo siempre era una persona que decía, no, es un poco exagerado esto de las cuestiones de género. Yo nunca había sentido, digamos, que de tener mayores obstáculos por ser mujer o ser discriminada por ser mujer, nunca lo había sentido en lo personal. Y entonces tenía esa visión de que creía que todo era un poco exagerado, el discurso del feminismo. De hecho, era una persona que nunca me atajaba diciendo yo no soy feminista, digamos, a mí me gusta la igualdad, creo que hay que luchar por los derechos, pero no soy feminista. Después, en estos últimos años, y creo que a todas las mujeres que se desarrollan en el ámbito profesional les debe pasar lo mismo, me di cuenta que uno lo empieza a ver, empezás a ver, primero, empecé a ver la discriminación en relación a otras mujeres, porque a veces los hombres lo ven como algo tan natural los comentarios que hacen, que los hacen delante de una mujer. Entonces de repente hacen un comentario, no, mira, mejor, la verdad que, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en un concurso para acceder a un cargo, la verdad que estuvo mejor ella, es mejor, sí está más capacitada, pero, viste, después si no va a poder, porque con los chicos en la casa, o viste que siempre las mujeres tienen menos tiempo, o las mujeres, viste, que son conventilleras, o viste que no sé, hay muchas mujeres ya en este puesto, se van a llevar mal, lo ponemos al muchacho mejor. Esos comentarios lo hacían delante mío, digamos, yo siendo testigo, siendo una mujer, porque se ve como algo natural, y a veces hasta las mismas mujeres lo hacen. Entonces empecé a darme cuenta que esa discriminación existía, y en lo personal lo empecé a sentir o empecé a tomar conciencia de los obstáculos que iba a tener a medida que fui avanzando en la carrera. Cuando vos estás en un puesto en el cual sos un puesto que no tenés poder de decisión, sos bárbara, haces mejor el trabajo que los hombres, sos más eficiente, más dedicada, más prolija, todos esos atributos nos ponen a las mujeres. Cuando ven que podés acceder a un puesto de decisión y de más poder, ahí te empezás a dar cuenta y empezás a tomar conciencia de los obstáculos. Y te empezás a dar cuenta, por ejemplo, los hombres muchas decisiones se toman en el café o tomando una cerveza o después del fútbol. Muchas decisiones o recomendaciones para cargos importantes vienen de, a ver a quién conozco, a quién le pregunto, a los amigos, a los muchachos del fútbol, y el que juega con fulano, con mengano, o con el básquet, o lo que sea. Y las mujeres por nuestra impronta, nuestra idiosincrasia, porque estamos por cuestiones culturales, porque nos hacemos cargo de los hijos, lo que fuera, no tenemos tiempo para tomar una cerveza a la noche a cualquier hora, ni tampoco podemos ir a jugar al fútbol o ir a hacer un after office tan libremente. Entonces, porque además también está mal visto, no puedo ir con todos los muchachos de la oficina, somos 10 tomando una cerveza y voy yo porque por ahí hablan de un posible ascenso. Entonces vamos quedando excluidas. Eso es algo que te parece una pavada, pero es así, uno lo ve en puestos más altos. Entonces, en lo personal no me sentí perjudicada directamente, pero empecé a advertir estos obstáculos y sobre todo de ver cómo le pasaba a otras mujeres, siendo testigo de situaciones en las cuales veía que estos factores tenían peso.
Pero en realidad en el trato cotidiano no, la verdad no puedo decir nada porque siempre trabajé, te imaginarás que los ambientes donde trabajé siempre fueron ambientes masculinos, siempre trabajé rodeada de hombres y sobre todo mis colegas, mis pares, de hecho en la universidad la mayoría de los profesores son hombres. Así que bueno, no sé, eso son construcciones que uno va desarrollando como puede. Yo no puedo decir que en ningún momento me sentí en desventaja, para nada. De hecho te estoy diciendo que esto lo empecé a percibir más en relación a otros, pero esa realidad existe. También tiene mucho que ver, supongo, cómo uno se educó, cómo se formó. Yo tuve la gran suerte, siempre digo, mis padres, a quienes les estoy absolutamente agradecidos, siempre nos inculcaron a todos una tremenda libertad, la idea de que podemos hacer lo que querramos siempre y cuando estemos dentro de lo éticamente correcto y siempre nos dieron mucha confianza en nosotros mismos. Entonces, si bien en mi casa, y vengo obviamente de una casa en la cual nunca se habla de estos temas, todo lo contrario, es la familia tradicional y todos los estereotipos que se te ocurran de cuestiones de género y cuestiones culturales, por supuesto, como algo natural. Pero siempre a nosotros nunca, por ejemplo, mi papá jamás, con toda su formación de una persona con una realidad absolutamente diferente a la que podemos tener, jamás nos trató diferente a mí y a mi hermana respecto de mi hermano. Nunca nos dijo que teníamos que estudiar una carrera diferente. Cada uno podía elegir estudiar lo que quisiera. Y tal vez eso tiene mucho que ver en cómo uno se plantea las situaciones y cómo interactúa. O sea, nunca nos dijeron, no, vos no te podés dedicar, a mejor elegir otra carrera, que me la han dicho otros hombres, no soy mi papá. Cuando empecé a estudiar Derecho me di, pero abogacía, supongo que no te dedicarás al Derecho Penal, que eso, viste, que es feo, sí, no claro, es para una claro. mujer. Sí. Eso jamás me lo dijo mi papá. Entonces eso yo creo que eso tiene mucho que ver lo que a uno le dicen los padres, me parece, tiene mucha influencia. Sí, que te eduquen en un clima de libertad es un pasaporte que por supuesto te carga de responsabilidad mayor aún, por supuesto, en tu elección, pero es un pasaporte también muy importante a que vos seas la artífice de tu destino, ¿no? Claro, entonces de repente yo me encontré en situaciones, yo empecé a tomar decisiones y a darle órdenes a hombres mucho más grandes que yo, además, porque yo empecé en un cargo cuando trabajé de secretaria académica, digamos, empecé muy joven, tenía 28 años, y eran todos hombres y muchos mayores que yo, y yo nunca me sentí en desventaja en lo personal, insisto. Después empecé a tomar conciencia de la desventaja desde otro lugar. Pero en lo personal nunca lo sentí como un problema, y tal vez eso, cuando uno es un poco cara rota y no es consciente de esa cosa, claro, sí, le resulta más fácil. Claro, por supuesto. Pamela, como siempre, representa un placer hablar contigo, así que te agradezco mucho estos minutos. Muchas gracias y saludos a tus chicas en el Día de la Mujer. Bueno, una está lejos, pero igual siempre mantenemos contacto. Sí, ya sé. Bueno, un beso grande para todos y saludos a toda la gente de Pringles querida. Gracias, Pamela. Un gusto. Buen día. Hasta luego. Pasó la doctora Pamela Tolosa por Despertando en la Ciudad en la 88.7. Despertando en la Ciudad, Magazine Radial. De lunes a viernes, de 9 a 11:30, con la conducción de Ricardo Giacone, por FM Ciudad Pringles, 88.7 MHz, la radio.